La Ciénega Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Hoy volvemos con la niña del canal. Doña Sharon, Hello, ¿cómo hello. está? ¿Todo bien? Dicen que después del capítulo anterior tiene una orden de alejamiento por saurofilia. Holy shit, man. Por esa adicción extraña que tiene No contra es una los... adicción extraña, Bueno, nada en que sí, ver. al ser Es medio costarricense, autista, pero bueno. al ser costarricenses es válido porque nosotros crecimos con dinosaurios vivos. ¿Cuáles? O eso dice el mundo. Gallinas. No, eso dice el mundo, Ah, que en Costa Rica tenemos dinosaurios. Ojalá, sí, en la playa de San José. exactamente. Ojalá ese hubiese sido el sueño, el sueño de muchos. Ma, vos sabes que aquí en Coro hay un Ujú, carro que de alguien así súper mega recontra fan de Jurassic Park, que es es como un pickup, pero le ujú, tienen la parte de atrás como tapada. Y ajá, tienen un Velociraptor pintado y todo tiene stickers de, de de Jurassic Park. Jurassic Park ¿A qué y de tuanis? bichos, de cosas de dinosaurio, pero el carro de verdad parece sacado de Jurassic Park. Vieras Sí, qué chiva que es. como los jeeps de la película, algo así. Justo así se ve, sí, Uf, sí, sí, vieras qué vacilón, qué tuanis. pues qué vacilón. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre una criatura voladora que vimos en Jurassic Park, que son algo muy parecido a los pterodáctilos. Se llama el congamato. Primero que Con gama. todo, Sharon, ¿qué sabe usted acerca de los pterodáctilos? El pterodáctilo es usualmente lo que uno se refiere como el dinosaurio que vuela, ¿verdad? Pero el Ujú, pterodáctilo es solo un tipo de pterosaurio, que son los dinosaurios que andan volando. Ptero viene de ala, entonces ujú, sería como dinosaurio alado, ¿verdad? Como el dinosaurio que vuela. Y el pterodáctilo, que es el que uno se refiere siempre, es de como de dedo alado, ¿verdad? Es por la forma en la que tienen las alitas y es claro, de los que más hubo hallazgos o al principio, cuando empezaron a ver de esos dinosaurios, que también fueron de los fósiles como más trascendentales, porque fueron de los primeros que se encontraron más completos. Se dice que hay más descubrimientos de estos fósiles en Europa. Sin embargo, África es como la segunda opción donde más se ha encontrado de los pterodáctilos en particular, ¿verdad? Que son como muy grandes, muy impresionantes y los fósiles habían quedado muy completos. ujú. Son dinosaurios que se encontraban viviendo cerca de las costas, podemos imaginarnos como ay, estas carajadas, ¿cómo se llama? Lo que tiene un pico que se llena mucho de agua, los pelícanos. Los pelícanos. Ajá. Podemos pensar en un Pe- pelícano, ¿verdad? Una pe- especie de pelícano. perdón, pero usted que es igual de fan de Pokémon que yo, ya iba a decirle Pelipper, Ah, bueno, y sí, sí, una pero vaina sí, así, un Pelipper. justamente. Algo así, los maes vivían, se alimentaban mucho de peces, entonces se han encontrado cerca de cuerpos de agua, donde había cuerpos de agua. Pero si queremos imaginarlos volando, ¿verdad? Hay que imaginárselos cerca de ríos y cerca de la costa. Y básicamente eso es lo que sé de pterodáctilos en particular. Vamos a ver qué vieron o qué se imaginaban allá en África Ok. sobre los De pterodáctilos. hecho, tenemos 4 avistamientos. Primero, un poco de la etimología. ¿Qué significa congamato? Significa, para no, el rompebotes. ¿Ok? Ajá, Tiene sentido con lo que acabo de decir, ¿verdad? ajá, exactamente. El Ajá. congamato es rompebotes. Es una criatura Ok. legendaria de la mitología y criptozoología africana, especialmente las regiones de Zambia, Angola, República Democrática del Congo. Su nombre significa el que voltea los botes, también. En algunas lenguas locales, lo que ya da una pista de su reputación, atacar a pescadores y viajeros en ríos y lagos. Esa sería un poco la descripción. El aspecto sería que se describe como un reptil volador, parecido a un pterosaurio prehistórico, con una Ujú. envergadura de entre 1,5 metros y 2 metros. No tiene plumas, sino piel cariácea
y rojiza o marrón. En la cabeza tiene un pico largo y afilado, similar al de una ave, pero sin dientes visiblemente visibles o con dientes pequeños. Y las alas son membranosas, parecidas a las de un murciélago o las representaciones de un pterodáctilo. Okay. Entre el origen de la leyenda tienen los pueblos locales como los Caonde y los Bemba afirman que el Congamato vive en ciénagas, ríos y pantanos remotos. Atacaría a las canoas y embarcaciones pequeñas, llegando incluso a voltear botes. De ahí su nombre. Hay relatos de pescadores heridos por su pico afilado, que aseguran haberlo visto antes del ataque. Los ancianos de la zona afirman que no es un espíritu o monstruo mítico, sino un animal real y peligroso que siempre ha vivido en esos lugares. ¿Qué opina? Me parece curioso Ujú, que de verdad, bueno, primero que todo calza verdad con lo que eran los pterodáctilos, con cómo vivían, como les contaba. Y sí me parece raro, o sea, estoy tratando de imaginarme con qué lo podrían haber confundido, porque es algo de lo que hemos hablado con los criptidos anteriores, ¿verdad? De que, sí, pudo haber sido como un hipopótamo, un rinoceronte, whatever. Pero ujú. esa descripción está un poco extraña. No se me ocurre ahorita un bicho que sea así. De hecho, le voy a decir algo curioso. Mientras yo buscaba la información y todo, yo siempre Ujú. hago lo mismo, porque los crípticos son así, son cosas que vemos y la misma pareidolia tal vez hace que le cambiemos la forma. Em, y no se me ocurre un animal así de grande. Dicen que es como un murciélago gigante, pero no tenemos Ujú. ningún murciélago tan grande como lo describen. No en esos lugares. Yo sé que hay un murciélago grande, esos que parecen como perros, Ujú. que parecen como zorritos más bien, que son como de metro y medio, pero son peludos. Son muy Sí. peludos, de hecho. Sí, de verdad, parecen como un zorrito, son muy lindos, pero son peludos no con piel rugosa reptiliana, digamos. Y Ujú. las aves que son grandes, que puede que tengan esa piel extraña, no sé. Me ocurre una carajada de estas, un ostrich, un avestruz, ¿verdad? Di esa carajada no vuela, ¿verdad? Tampoco es que se dedica a estar metido en el agua, más bien es como de climas más áridos. Sí, Entonces, es es un poco extraño. extraño, sí. En lo personal no sabría decir qué es, pero los exploradores tal vez sí. Tenemos 4 avistamientos el día de hoy. ¿Ok? Ojo, estas historias son contadas desde antes. Por ejemplo, la de los pueblos congoleños o los de Zambia. Dicen que es una leyenda que viene desde hace muchos años. Pero el registro más detallado son estos 4, que son los avistamientos de Cryptozoologos, que uno nunca sabe si debe creerle o no a ellos. Pero bueno, vamos con el Ok. primero. El explorador británico Frank H. Melland registró en 1923 testimonios de indígenas del pantano de Yundú, en Zambia. Describían al, describían al congamato como un reptil volador, con piel sin plumas, un pico lleno de dientes y una envergadura de entre 1,2 m y 2,1 m. Al mostrarles ilustraciones de pterosaurios, los lugareños señalaron sin dudar, diciendo, eso es un congamato. Sería el primer encuentro, o lo que ¿Qué se año sabe. fue? Perdón, es que me la agonía. ¿En qué año fue? 1923. Hace 100 años. Ujú. Ok. Después brincamos a 1932, con alguien que tal vez le suene, Ivan T. Sanderson. Ujú. ¿Le suena del podcast anterior? Y de Sí, nuestro escritor favorito, sí. Brandon Sanderson. Sí, sí, cierto. En el podcast anterior estuvimos hablando Ujú. de Pues, Sanderson. Ok, entonces el Mae ya tiene un historial ujú. ahí. No, mentira, no fue en el anterior, fue en el del En el Mokelembembe. primero. Ajá, fue En en el el primero. Mokelembembe. Ajá. Ajá. Sí. En 1932, el explorador Ivan T. Sanderson en Camerún presenció algo similar al Olitiau, un críptido volador semejante, como parte del folclore regional asociado muchas veces al Congamato. Básicamente,
Un avistamiento, vio algo extraño y eso fue todo. Ok, Mientras se metía hongos alucinógenos y buscaba el Mokelembembe. Exactamente. claramente. Después brincamos a 1957, donde un hombre ingresó al hospital de Fort Roxbury, ahora Massa, con una profunda herida en el pecho. Afirmó haber sido atacado por una criatura grande, como un pájaro con pico largo y alas grandes. Cuando dibujó lo sucedido, su boceto remitía claramente a un pterosaurio. Mm, Ya ahí tenemos un caso de ataques. De hecho, sí, entre las leyendas que contaban esas anteriores a estos avistamientos, sí se hablaba de eso, de que la gente había eh, sido atacada. sí, que digamos que yo iba en un barco, entonces se me iba a tirar, tal vez pensando que Sí. era un peso o algo así. Y la Que eso última, es algo que no habíamos visto oh, en los bro, otros críptidos, ¿verdad? ataques, pues no, Ajá. Ataques a este, humanos, ¿verdad? Como ajá, más, esas historias más violentas, pues. digamos en el Kasai Rex, lo único que tuvimos era que hubo un ataque, pero ni siquiera se supo si sí era, si no era, nada más encontraron huellas grandes y eso fue todo. Ok. Y la última fue en 1988. El criptobiólogo Roy McCall, ¿lo recuerda? También Ujú, el buen ujú. McCall lideró una expedición en Namibia donde se recopilaron testimonios de criaturas voladoras con alas de hasta 30 pies, unos 9 metros de envergadura. Qué jeta. Y esos son todos los testimonios de encuentros con el críptido. Ay, ya se me fue el Ujú, nombre, con el Congamato. Hasta tiene con el Congamato. el Congamato tiene un nombre interesante, pero se me va. Aunque Sí, muchos son, ¿cómo? Perdón. me parece que varían mucho las descripciones, por lo menos en tamaño, ¿verdad? Sí, eso sí. Digamos, yo siento que, bueno, aparte que se nota mucho que muchos de estos encuentros son preguntándole a los indígenas, a los miembros de aldea, esto es lo que usted vio, esto es un congamato. Ujú, ujú, Y yo tengo una hipótesis que ya lo he visto con varios críptidos y creo que no la he hablado. Muchas veces estos pueblos son muy pobres, entonces ujú, van estos criptozoólogos buscando criaturas, por ejemplo el Mokelembembe o esta, el Congamato, y a la hora de llegar a esos pueblos, usted está llegando a consumir comida, a llevarse un hospedaje, a dejar dinero básicamente. Ya se ujú. ha reportado que en varios criptidos los indígenas nada más es como, sí, esto fue lo que vi. Entonces muy Sí, probablemente usaran la fe de un criptozoólogo para decir, ah, esto es el Congamato. Entonces ujú. es muy probable que eso pasara, la verdad. Y no lo Wow. dudo en lo absoluto. Claro, para que la gente se quede más, para que inviertan más también, Ujú. o simplemente para hacerle la más aguada al turista, Sí. Uno al sabe, extranjero que está allí. uno sabe que si usted le dice que sí a un criptozoólogo, se va a quedar más días, va a hacer más expediciones, le va a decir a sus compañeros que van a volver a esa zona. Entonces está Ujú, muy bien pensado. Sí, es una historia bonita, me encantaría un pterodáctilo mm, volando por las ciénagas. Pero sí, yo creo que este es, por lo menos de los primeros tres, el que yo siento que sí, tal vez fue más como los mismos habitantes influyendo las historias. ujú. No sé qué opina usted para ir cerrando. Sí, me parece que está complicado porque como mencionábamos, no hay como un bicho, a menos que empecemos a rebuscar dentro de las aves carroñeras, tal vez, que sí tienen una, una apariencia más reptiliana, creo yo, por decirlo Ujú, de alguna forma, ¿verdad? Con poco plumaje, con alas un poco extrañas, de tamaños grandes. Habría que empezar a hacer una lista, de verdad, de cuáles de esas aves carroñeras que tal vez puedan atacar, que tengan picos que puedan hacer ciertas heridas y que tal vez por ahí ande alguna explicación, ¿verdad?
pero sí me parece bastante más jalado del pelo, inclusive más que el Kasai Rex, que era un montaje de viaje, Sí, ese sí ¿verdad? fue un completo truco de marketing. Sí, exacto. Entonces, creo que tal vez el approach es otro al del Kasai Rex, que me parece que lo del Kasai fue otra gente la que estuvo más bien influenciando lo que pudiera, las historias que se pudieran pasar, de verdad, de gente en gente. Pero tiene sentido eso que decís vos de que fuera ahorita las personas de bueno, las personas locales, las que estuvieran más bien alborotando el rumor. Y claro, llega alguien con un dibujo, ¿verdad? En los años previos, o con una foto de alguna reconstrucción de un fósil o de algo así, y ellos nada más llegan, ah, sí, claro, eso fue lo que vi, Exactamente. ¿verdad? Pero sí, yo siento que es eso, o tal vez algún criptozoólogo o un biólogo que vio un ave muy grande, más de lo normal, eso es perfectamente viable y tal vez le dio la forma, pero bueno, Mm, eso ujú, básicamente sería el buen Congamato. Últimamente tenemos muchos críptidos, ya vimos la semana anterior el Erimus mirminki, que ese me quedó a mí en soledad y fue muy interesante ver cómo los griegos encontraron unas hormigas gigantes y ahora un pterodáctilo. Y ujú. la leyenda de la próxima semana también es un críptido y creo que a Eric le va a encantar cuando se lo cuente. Entonces, bueno, creo que hasta aquí está bien. No sé si quiere algo que decir antes de irnos. Cerramos con el pterodáctilo. Cerramos con el pterodáctilo. Muchas gracias por Ujú. ver el capitulazo de esta semana. Gracias a Charon por acompañarnos. Y, y bueno, ya, listo y preparado. Recuerden nada más, guarden estos cuentos y leyendas, estos críptidos malvados, dinosaurios enormes, porque son las historias de nuestros pueblos. Y sin nada más que decir, adiós. Bye bye. La ciénaga oscura.